Buenas tardes, Fabricio, esperando en Dios que esté muy bien y que todos estén muy bien y dándole gracias a Dios por el sábado de hoy y que podamos disfrutar y ser edificados con la palabra que Dios tiene y que Dios utilice a Ari para que pueda también aprender hoy a compartir, ¿verdad? Como el ministerio que todos somos. Que Dios me los bendiga a todos, a todos. Amén. Muchas gracias, doña Jamie. Ari, entonces le doy la palabra para que inicie. Ok, está bien. Bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos hoy y poder estar un día más en su presencia. Gracias porque nos mantienes con salud y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Señor, en esta tarde te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por todas las cosas que salen de nuestra boca, palabras mundanas, maldiciones o chismes, por nuestros sentimientos o emociones, enojos, envidia, rencor, odio, venganza o celos, por nuestras acciones, que muchas veces hacemos cosas que a ti no te agradan. Purifícanos, Señor, de cualquier cosa que quiera contaminarnos. Señor, te pedimos que pongas palabra de sabiduría en la persona que predica y te pedimos para que no haya ninguna distracción y podamos entender todo de la mejor manera posible. Ayúdanos a poder aplicar todo lo que aprendemos en nuestro día a día y nunca permitas que nos desviemos de tu camino. Llévanos siempre de tu mano y protégenos donde quiera que estemos. Amén. Ahora vamos a escuchar la alabanza. Golpe de espalda, esta alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, esta alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con canto de júbilo, cantos de júbilo, canto de gozo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de guerra, cantos de júbilo,
son cantos de paz, cantos de júbilo, cantos de júbilo. El gozo de mi rey, mi fortaleza, el gozo de mi Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Rey, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. En su presencia me gozo, que alabamos la Rey, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Bueno, gloria a Dios por la alabanza. Y es precisamente lo que vamos a seguir con la prédica de hoy, es la continuación de los estudios de guerra espiritual, dándole continuidad. Buenas tardes, Diana, que Dios la bendiga, bienvenida. Dándole continuidad. Amén. Gracias. A lo que hemos venido estudiando estos sábados. Yo voy a compartir la pantalla para seguir, hacer un resumen de dónde habíamos quedado la vez pasada. A ver. Ahí Esteban me confirma si se ve la pantalla, por favor. Sí, todavía no. Ana. Okay. ¿Ahí? Ahora sí. Ok, bueno, creo que hace 2 semanas, antes de la prédica donde doña Dilia nos compartió el testimonio acerca de la armadura, estábamos viendo cuál era el rango de acción del enemigo y voy a leer para refrescar lo que ya habíamos leído o lo habíamos visto en las prédicas anteriores. ¿Cuál es el rango de acción que tiene Satanás en contra del pueblo de Dios, y no solo del pueblo de Dios, sino también de la humanidad en general? Dice, bueno, tentar al desobediente, calumniar a los santos, como el caso de Job, causa enfermedades, como el mismo Job. Está también el ejemplo de Lucas 13, de Juan 5:14, donde son espíritus de enfermedad que él envía en contra de los seres humanos. Otra de las cosas que él hace es oponerse a los justos. Tentó al Señor Jesucristo. Podemos leer en Mateo 4. Dice que los pecadores están bajo el dominio de Satanás. Lo leímos en Hechos 26:18, cuando el Señor Jesucristo le da a Pablo parte de las instrucciones del ministerio que él tenía que llevar, era que las personas se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de las tinieblas que salieran para convertirse al reino de Jesucristo. Los pecadores estaban bajo el dominio de Satanás. Después dice, ciega el entendimiento de los incrédulos, o sea, que hace que la gente incrédula no entienda la palabra de Dios, crea cualquier otra cosa menos la palabra escrita. Contiende con los santos, quiere decir que pelea en contra nuestra. Santos quiere decir apartados. Inspira milagros falsos, y esto lo vamos a ver hoy con el tema de la hechicería también, que es prácticamente el tema que vamos a escudriñar hoy. Quiere decir que no todo lo sobrenatural es de Dios, también Satanás puede hacer cosas sobrenaturales. Hace presa de los hombres, afirma poseer autoridad sobre el mundo. La palabra le dice el príncipe de este mundo. También le dice el Dios de este siglo, Dios con minúscula. Y dice el príncipe de la potestad del aire, porque tiene autoridad. Otra de las cosas que hace es que se roba el mensaje, sacar la buena semilla a través de personas que envía,
a cuestionar o a meter dudas acerca de la palabra de Dios. Siembra cizaña, que es en la parábola del trigo y la cizaña, donde se dice claramente que sí existen hijos de Dios y existen también hijos del diablo. No todos los seres humanos son hijos de Dios, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar con la información correcta. Arruina el alma y el cuerpo. Este es el caso del muchacho que Satanás tiraba al fuego y al agua y lo hería cuando él tenía los ataques, que pareciera que era un espíritu de epilepsia por los síntomas. Mentir, la Biblia dice que es el padre de la mentira. Incita al pecado, incitar es convencer, ¿verdad? Estorba la predicación. Y estas semanas que hemos estado predicando acerca de este tema, bueno, en lo personal, yo he visto y he sentido los ataques del enemigo por varios frentes, con tal de que no se dé la predicación de este estudio de guerra espiritual, y eso lo podemos dar testimonio prácticamente todos los que estamos conectados, ¿verdad? Hoy acerca de cómo él estorba la predicación. Dice, trata de entrar nuevamente al hombre después de haber sido echado fuera. Leímos en Lucas 11, del 14 al 26, que el espíritu inmundo regresa, y si halla la casa barrida, adornada y vacía, dice la palabra, sale y trae 7 espíritus peores, y entrados en el hombre viene el estado a ser peor que el primero. Orgullo en el corazón, le abre la puerta, está en 1 Timoteo 3:6, que es donde dice que el neófito, ¿verdad? La persona recién convertida, si está llena de orgullo, le abre puerta al enemigo y cae en lazo del diablo, dice la palabra en 1 Timoteo 3:6. Luego vimos que el engañador trata de arruinar al hombre con promesas mentirosas, la oferta o la promesa que le hizo a Eva en Génesis 3 de que no iban a morir. También es el encargado de las falsas doctrinas, el mal uso de las escrituras. Vimos Mateo 4:6, perdón. 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Y si no me equivoco, fue aquí donde quedamos la vez pasada. Mal uso de las escrituras es parte de lo que vamos a ver antes de entrar al tema de la hechicería. En el caso de Gálatas 1, del 6 al 10, que es un artículo que dice muy claro de que aunque un ángel del cielo, vamos a leerlo juntos, venga a traer un evangelio diferente del que Pablo le enseñó, en este caso está hablando a la iglesia de Galacia, dice, no hay otro evangelio, es el título, no hay otro evangelio. Evangelio significa buenas noticias de salvación, buenas nuevas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí en Gálatas, Pablo está dejando muy claramente que solo hay un evangelio. No hay 2 ni 3, es uno. Pero que el enemigo va a usar incluso ángeles, o él mismo se va a aparecer como un ángel, como lo vamos a leer en 2 Corintios, para tratar de pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, solo hay un evangelio. El enemigo está detrás de las falsas doctrinas. ¿A dónde dice que es el enemigo? O espíritus, como dice la palabra en 1 Timoteo 4, del 1 al 6, que dice que son espíritus engañadores. Dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Predicción de la apostasía. Apostasía es abandonar la fe verdadera. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, Satanás está a cargo de las falsas doctrinas, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 4, 1.
habla de espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo que estamos viendo es guerra espiritual. Entonces, revisar la doctrina en la cual nosotros estamos es parte de la guerra espiritual, porque cuando hay falsa doctrina, no está el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 11, del 2 al 4, dice lo siguiente, y tiene que ver abiertamente de que Satanás no solo él mismo se presenta como un ángel. Por ejemplo, hay doctrinas como el Islam, ¿verdad? Los musulmanes, según ellos dicen, al profeta Mahoma se le aparece el ángel Gabriel, lo lleva al cielo y le da una revelación diferente a la revelación que tenemos nosotros escrita en la palabra de Dios. Fue lo que Pablo advirtió mucho antes de que Mahoma naciera, porque eso fue en el año 500 después de Cristo. Pablo escribió esto mucho antes, donde él advertía que si un ángel del cielo venía con un evangelio diferente, que fuera anatema, que fuera maldito, que fuera apartado. Y eso fue lo que sucedió con esta doctrina, que un ángel se hizo pasar por un ángel de Dios y le dio una doctrina diferente a una persona, y ahí se crea una doctrina completa que persigue más bien a los cristianos y que de acuerdo a Apocalipsis tiene participación en la gran tribulación. Segunda de Corintios 11, 2 y 4 dice, refiriéndose al ángel de luz, que es el enemigo, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el apóstol recuerda a esta iglesia que Satanás engañó a Eva con astucia, confundiéndola, y él les está reclamando que ya habían recibido un evangelio diferente. Versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Por qué yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y aquí de una vez les dice Pablo que son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y dice que Satanás tiene gente que ministra. Y ahí es donde vienen las falsas doctrinas, el mal uso de las escrituras. Lo dice en Gálatas, solo hay un evangelio. Primera de Timoteo dice muy claramente que iban a venir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y segunda de Corintios lo vuelve a decir, que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y tiene ministros que también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, el mal uso de las escrituras, también Satanás lo tiene bajo su control. A nosotros nos toca discernir en qué doctrina estamos a través del conocimiento bíblico. Si está en la Biblia, es cierto. Si no está en la Biblia, hay que revisarlo. Planes astutos. Segunda de Corintios 2:11 habla acerca de la falta de perdón como una de las estrategias. Falta de perdón por agravio. Porque aquí está hablando de un caso específico donde alguien le había causado una tristeza a Pablo. Dice, Pablo perdona al ofensor,
leyendo 2 Corintios 2, empezando desde el 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, no por exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice, ¿para qué perdonó? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Pablo está diciendo aquí que una de las acciones que hace Satanás es dividir la iglesia de Cristo a través de ofensas, malentendidos, problemas, etc. Ahora que Ari oró al principio, dijo, bueno, que nos perdone el Señor si ha habido palabras de chisme, contienda, murmuración, etc. Parte de lo que Satanás hace. Y aquí lo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Falta de perdón le da ventaja a Satanás. Y también dice aquí que él maquina, no ignoramos sus maquinaciones. Y yo puse por acá la definición de maquinación. Ese lo saqué de la Academia Española. Hay varias definiciones, pero esta que me encontré dice, acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. Entonces, Satanás hace planes. Aquí la palabra que usa la traducción Reina Valera es maquinaciones. Por ejemplo, muchas veces si nosotros vamos a una misión o vamos a ir a predicar y uno entiende que cuando hay una familia o una persona que quiere recibir palabra de Dios, el mundo espiritual reacciona y Satanás empieza a poner trabas. A veces crea accidentes para que la persona no llegue a consejería o que uno no pueda llegar. Se daña algún carro, hay algún acontecimiento, llegan visitas que no estaban esperando, etc. Y uno sabe que eso no es normal, que es algo que Satanás hace para trabar y perjudicar. En este caso, Pablo dice que ese inconveniente que hubo con esa persona que lo ofendió y que le causó tristeza a él, ¿verdad? Era una maquinación del diablo. Entonces, Satanás hace planes y nosotros tenemos que discernir los planes y estar orando en guerra espiritual para que esos planes no prosperen. Apareciendo como ángel de luz, bueno, ya lo leí ahora en 2 Corintios 11, el 14 al 15, aparece como ángel de luz. Quiere decir que no todas las experiencias sobrenaturales con seres celestiales, ¿verdad? Tienen que ver con ángeles escogidos de Dios. La Biblia dice que hay que probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus a ver si son de Dios. Bueno, la Biblia dice que todo espíritu que no confiese que Jesucristo vino en carne no es de Dios. En el momento en que hay alguna manifestación espiritual de algún ser celestial, esa es una pregunta. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿De parte de quién está hablando usted? Y de hecho es parte de lo que a nosotros nos ha pasado en misiones de liberación espiritual, donde la persona, la que está recibiendo la liberación, el hombre fuerte se manifiesta y pregunta, ya no es la persona lo que está dentro, pregunta, ¿de parte de cuál Dios me está echando usted? Yo me acuerdo una vez que eso se lo preguntaron a doña Jamie, una persona que estábamos ministrando, no era él, era lo que estaba adentro, ¿verdad? Y la respuesta tiene que ser dada de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo te estoy echando en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Hijo unigénito del Padre, que vino a cumplir la ley de Moisés, los salmos y los profetas, tuvo una vida santa, sin pecado, murió en la cruz del Calvario por nosotros, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con todo su poder y su gloria, y te humilló públicamente a ti, Satanás. Ahí empezó a salir lo que tenía que salir de esa persona. Pero a mí no se me olvida nunca cómo un espíritu inmundo se fue a la Biblia para defenderse.
¿Por qué se fue a la Biblia? Porque preguntó de parte de cuál Dios me están echando ustedes. Le hizo la pregunta a doña Jamie. La respuesta tiene que ser bíblica. Y si hubiera respondido en el nombre de cualquier otro Dios con minúscula, o un ídolo, o un santo, o cualquier otra cosa, no solo no se va, sino que pasa lo que dice en Hechos 19, que el espíritu inmundo, ¿verdad? La persona se fue encima de los que estaban haciendo la liberación y salieron desnudos y heridos. En Hechos 19. Ok. Este título que sigue lo puse en negrita porque es un tema ya en sí de estudio, ¿verdad? Porque la hechicería, que es bíblica, obviamente es manejada por el diablo. Satanás utiliza personas para atacar y destruir al pueblo de Dios. La hechicería, y puse la definición, igual, es una de varias definiciones, ¿verdad? La hechicería dice que es un conjunto de conocimientos, información, prácticas y técnicas. ¿Por qué dice prácticas y técnicas? Porque la palabra hechicería viene de la palabra hecho, de algo hecho, es un modelo. Por eso algunas personas que practican la hechicería hacen, digamos que hechicería usando fotos de personas, usan muñecos que representan a personas, ponen alfileres, ponen sustancias, algunas ponen frutas y partes del cuerpo, fluidos del cuerpo, vellos, etc. Bueno, es un modelo, es algo hecho. Es una de las definiciones. Entonces, no solo es conocimiento, es práctica y una técnica. Y se emplea para dominar. Siempre que hay espíritu de dominio, hay hechicería. El querer dominar a una persona. De forma sobrenatural, dominan no solo la persona o la voluntad de las personas, sino el curso de los acontecimientos. Y esta parte, ¿verdad? Sí le vamos a dar un poco de profundidad en el sentido que lo vamos a escudriñar juntos. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 11, se habla y se menciona que Faraón, ¿verdad? Él tenía un grupo de personas que imitaron lo que Moisés y Aarón estaban haciendo como una señal, ¿verdad? De que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a liberar al pueblo de Israel del dominio de Egipto. Y ahí es donde viene que la hechicería, Satanás la usa para eventos específicos, para cosas específicas. En este caso, era para quitar autoridad al siervo de Dios, para quitarle autoridad y que perdiera la credibilidad. Éxodo 7 dice, del 10 en adelante, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo lebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos que el objetivo de Faraón de llamar a los hechiceros de Egipto es que hicieran lo mismo. ¿Para qué? Para quitarle autoridad, para traerse al piso el argumento del poder del Dios de los hebreos. Y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, por eso ahí lo fui intercalando. En Hechos 13, del 6 al 12, en el versículo 1 habla de que Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero, juntos, Bernabé y Saulo. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Dice, entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta,
Dice mago y falso profeta. Y me viene la misma descripción de esta persona. Ya vamos a ver por qué. Dice judío, era del pueblo de los judíos, llamado Bar Jesús. Bar, en hebreo, significa hijo. Irónico, hijo de Jesús. Ese era el nombre de él. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pues aquí le está diciendo Pablo y lo reprende a ese mago porque él estaba entorpeciendo los caminos, estaba trastornando los caminos rectos del Señor. Lo mismo que estaban haciendo los hechiceros por orden de Faraón en el libro de Éxodo. Estaban quitándole la autoridad al que estaba hablando de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento viene todo un patrón y diferentes historias que tienen que ver con la hechicería. Y la hechicería está vigente hasta hoy. Por eso es que en este título específicamente el Señor me puso a hacer como un resumen de cuál es el rango, así como vimos cuál es el rango de acción de Satanás. La Biblia dice cuál es el rango de acción de la gente que practica el ocultismo, ¿verdad? Porque la Biblia no solo habla de hechicería, sino habla de por lo menos 8 digamos que subtítulos que tienen que ver con hechicería. Ya lo vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Perdón. Entonces, aquí aparece un mago que estaba apartando de la fe a un político, alguien que tenía poder y autoridad sobre personas, y él quería escuchar, dice aquí, pero el hechicero o el mago, falso profeta. ¿Por qué falso profeta? En la Biblia, en la palabra hebrea que usa cuando habla de hechicería, y ahí la puse, no sé si ve el cursor ahí, pero es la H7081, se pronuncia Kesem, traducido como brujería, adivinación y también falso profeta. Entonces, este personaje de Éxodo 13 estaba apartando de la fe a una persona con poder político, al procónsul. Pablo aquí no fue, digamos que políticamente correcto, porque lo confrontó directamente y le dijo, digamos que varias cosas que son ofensivas. Alguien puede decir, es que predicar con el amor de Cristo. Bueno, aquí Pablo le dijo a esta persona: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No se salió con la suya, Satanás, porque el siervo de él fue avergonzado con el poder del Espíritu Santo. Y eso es un mensaje para nosotros. Este personaje creyó, el procónsul. Okay. Otro ejemplo es en el libro de Hechos 8, del 7 al 11, dice lo siguiente. Esta fue un evento que sucedió en Samaria. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, gritando. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, es igual el mismo pero de Hechos 13, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces,
En otro lugar geográfico, otro personaje diferente hacía lo mismo. En este caso no era solo con el político o el que tenía la autoridad, el cónsul, sino que era todo el pueblo, toda Samaria, los estaba engañando y hacía cosas sobrenatural, porque aquí decía, ¿verdad?, que él hacía magia en esa ciudad y decía que la gente oía y decían, este es el gran poder de Dios. Entonces, no todo lo sobrenatural es de Dios. Y hay gente que trabaja para el diablo, practicando la magia y la hechicería. En el libro, vámonos a ir a Deuteronomio 18, 9, 14 para leer que genuinamente la Biblia habla de un rango o títulos que tienen que ver para Dios. Y Dios, si el Señor pone en la escritura que hay diferentes tipos de ocultismo, prácticas de ocultismo, es porque no todas son lo mismo. Deuteronomio 18, del 9 en adelante dice: amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay por lo menos 8 títulos diferentes. Adivinación, que sería la misma que estamos leyendo ahora, Kasem, ¿verdad? Brujería. Pues viene agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, y quien consulte a los muertos, que eso se le dice necromancia. Y si el Señor pone todas estas divisiones, es porque no todas son iguales. No vamos a profundizar en los diferentes tipos, pero sí estamos leyendo que Dios pone diferentes tipos. Ahora, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Una de los efectos que trae la hechicería en personas que la practican es la ruina. Por ejemplo, aquí está diciendo el Señor que las naciones que el pueblo de Israel iba a heredar o heredó, ¿verdad?, las iba a heredar porque Dios los iba a sacar de la tierra donde ellos habitaban, precisamente por practicar este tipo de cosas. Quiere decir que con la hechicería se pierden territorios, fincas, propiedades, casas, etc. Y también, en el caso de los hijos, dice aquí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Bueno, aquí estamos leyendo algo que era literal, o es, porque todavía lo hacen, que es sacrificar niños o hijos a demonios. Eso es, bueno, satanismo, que al final es lo mismo. Pero en el caso, en la práctica, lo que hemos visto también, y yo en persona lo he observado porque yo lo veo en mi familia, algunos antepasados cercanos han practicado la hechicería, y lo que hacen es que los hijos de ese matrimonio o de esas personas tienen vidas devastadas, ya sean matrimonios fallidos, adulterio, abandono, problemas mentales, ruina, también hijos que no son hijos, una esposa, digamos que tenga un hijo con otro hombre que no es el esposo y haga pensar que el esposo que es hijo de él. Eso es parte de lo que yo he visto en la práctica que sucede. En el título que dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hacen que los hijos se maldigan. Eso es una maldición que hay que cortarla a través del nuevo nacimiento en el nombre de Jesucristo. Personas que ya tienen libre albedrío para poderles explicar que lo que hicieron los antepasados, ¿verdad?, sí tiene explicación y tiene también el respaldo bíblico de que va a llegar a tocar hasta la 4ª generación, como lo dice Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdón. Entonces, sí hay respaldo bíblico de que Dios, aquí dice que perdona tres cosas: la iniquidad, que es la herencia espiritual; la perversión, lo torcido, es la definición; la rebelión es saber y desechar; y el pecado es infringir la ley de Dios. Perdona tres, pero dice que visita uno. Que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad. Perdona tres, visita una. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La hechicería es abominable delante de Dios en cualquier categoría y tiene un efecto en los hijos de las personas que la practican. Dice, por ejemplo, el libro de Hechos 19, y en Hechos 19 vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, Hechos 19 del 11 en adelante, y aquí vamos a dar varios puntos que tienen que ver con el tema de guerra espiritual, porque aquí Pablo dice que hacía milagros extraordinarios. Bueno, Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y dice que la tela, en este caso paños y delantales, que tocaba el cuerpo de Pablo, quedaban impregnados con la unción del apóstol. Y es parte de lo que tenemos que ver, porque hay objetos que están dentro de las casas que le dan derecho legal a los demonios de estar dentro del campamento. Aquí no estamos hablando de esos objetos, estamos hablando de que los paños y delantales que tocaban el cuerpo del apóstol tenían unción y poder del Espíritu Santo. Y de tal manera que aún se llevan a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hay un pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que así habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Llama la atención porque el Señor dejó por escrito el valor de los libros. No era despreciable, dice que eran 50,000 piezas de plata, pero los quemaron. Ahora, ¿por qué quemaron los libros de magia? Si el contexto que estamos leyendo es una liberación espiritual. Como dando a entender de que esa posesión demoníaca tenía que ver con el tema de la hechicería y el ocultismo. La gente quemó los libros porque se dio cuenta que ese era la causa por la cual ese espíritu malo estaba dentro de ese hombre. Quemaron los libros. Habían libros de magia igual que hoy. Es lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Quemarlos. Vamos a ver dónde lo dice. El Deuteronomio 18 dice que hay por lo menos 8 categorías de ocultismo ahí, solo en ese capítulo. Hace que la persona se arruine, pierda terrenos, pierda casas o pierda el área donde está viviendo. Deuteronomio 18. Ahora sí, en el libro de Ezequiel, y fue uno de los capítulos que yo, cuando llegué la primera vez a consejería, empecé a leer, porque en lo personal, cuando no era hijo de Dios, yo sufrí los efectos de la hechicería. Y aquí lo describe
muy gráficamente en el sentido de que mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que yo no creo en eso. Uno no cree en eso, la persona no cree en eso no lo exime del efecto. Más bien, la gente que lo quiere perjudicar usando hechicería, trabaja con mayor facilidad, porque ni siquiera sabe lo que le está pasando y no cree que esto es real, pero esto es real. Yo puedo dar testimonio de eso. Y lo que el hombre o la persona siente es que está preso en una jaula, que no puede salir, no puede dejar de hacer lo que está haciendo malo, y si está en una relación de pareja que no está bajo el orden de Dios, llámese fornicación, adulterio, incesto o cualquier otra, ¿verdad? De las categorías que hay, si hay hechicería de por medio, la persona no tiene dominio propio, no tiene dominio propio para salir de ahí sin que alguien le ayude. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber y conocer de qué se trata el rango de acción de Satanás y también el rango de acción de los siervos de Satanás, porque los siervos de Satanás perjudican usando la magia y el ocultismo en contra de nosotros. Voy a leer Ezequiel 13, del 17 en adelante. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, vendas mágicas para las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Entonces, dice, vendas mágicas para las manos y velos mágicos para las cabezas, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Solo aquí hay un montón de revelación, en el sentido de que hay gente que está bajo el dominio, el efecto de la hechicería, y de todo lo que tocan con la mano se destruye. La familia, los negocios, lo que emprendan se maldice. ¿Por qué? Porque están bajo el efecto de la hechicería. ¿Por qué dice de velos mágicos para las cabezas? Porque entorpece la manera de pensar de una persona. Uno no puede pensar con claridad. Tiene la mente pesada, no se puede concentrar, ni siquiera en cosas básicas, ¿verdad? Del día a día. Ahora mucho menos poner atención a la escritura, porque hacen que la mente esté totalmente adormecida. Por eso son velos para todas las cabezas. Y dice que para toda edad, desde niños hasta viejitos. Versículo 9 dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. Aquí dice que usan comida. No solo la gente que practica esto, cuando atiende gente que llega a consultar, no es gratis, sino que es la manera en que ellos viven, ¿verdad? O sea, ellos lucran haciendo esos trabajos, sino que también usan comida. Los hechizos y lo que ellos ponen muchas veces, yo lo he visto en varias, digamos, escenarios donde hay vecinos o vecinas que insistentemente mandan comida, mandan esto, mandan lo otro. Algo que yo he observado es que la persona que lleva el plato no se va del lugar hasta que vea a la persona comer. Ya lo he visto varias veces. Como que no, tienen que asegurarse de que la persona se meta eso a la boca. Aquí lo dice. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Pueden hacer que una persona se muera. A veces en consejería se atienden personas que tienen enfermedades o síntomas donde el médico o el hospital o el especialista no le encuentra, no está la causa, pero está el síntoma. Hemos visto casos de piernas donde la pierna se empieza a podrir, la piel de la pierna con una llaga negra que es pestilente, o sea, huele feo y no se sana, y tienen que hacer injertos de piel y el médico no sabe de qué se trata. Por ejemplo, personas, por ejemplo, que en un matrimonio empiezan a sentir repudio por el esposo o la esposa
y incluso perciben olores fétidos de la pareja que solo ellos perciben. Nadie más percibe el olor. Le huele feo el esposo o la esposa, pero solo ellos o ellas les llega el olor, los demás no, porque son efectos de maldiciones y demonios que están ahí haciendo lo que los enviaron a hacer precisamente para que la pareja se separe. Espíritus de repudio. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Otra vez habla de las vendas. Dice, con que cazáis las almas al vuelo. Yo la libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. 2 veces dice vuelo. Y ahí es donde viene que está en la Biblia. Una de las cosas que los hechiceros o hechiceras de cierto nivel practican es el viaje astral. Quiere decir que el cuerpo lo dejan en un lugar, un cuarto, y ellos salen del cuerpo por la ayuda de los demonios con los que ellos pactan y pueden ir a escuchar, ver o estar, ¿verdad? En lugares, pueden mover objetos, pueden escuchar conversaciones, pueden tocar personas, etc. Eso es bíblico, eso no es ciencia ficción. Y ahora vamos a ver una foto que les quiero compartir ahí más adelante. Entonces aquí dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Y es precisamente la sensación. Uno siente que está como enjaulado, en una jaula, que lo tienen enjaulado. No puede uno salir de una relación que no es una relación de Dios. Sabiendo uno que está mal, hay algo que no deja que uno se vaya. Siente angustia, ansiedad, miedo. Es estar preso como un pajarito en una jaula, dice el versículo 20 de Ezequiel 13. El Señor dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Ahí lo dice, lo tienen a uno como una presa. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Aquí dicen que pueden poner tristeza o depresión en una persona. Pueden poner espíritu de suicidio para que una persona se quite la vida. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Aquí dice que pueden hacer que una persona que esté en pecado, en vez de apartarse del pecado, siga pecando, que no pueda dejar de pecar. Repito, fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y esta es la palabra Kesem, adivinación. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, sí existe un versículo, un capítulo, varios en la Biblia, donde dicen que la hechicería es real, el viaje astral es real, que las vendas para las manos son reales, los velos para las cabezas, para entorpecer la mente y quitar la claridad mental, están aquí en la Biblia. Pueden matar a una persona con enfermedades que no tienen una causa aparente y si nadie las administra, se mueren. Animales, hemos visto que usan sapos, les cosen la boca o el hocico al sapo, los meten en frascos, es una porquería. El rango, y sí tiene un efecto sobre las personas. Y nosotros, aunque ya seamos hijos de Dios, siempre estamos en la mira del enemigo. Por eso es que este estudio, no lo puedo pasar así tan rápido, el tema de la hechicería, porque tiene un rango muy amplio. Y hay que saber que eso es real, que eso existe. Ahora sí, hay un caso específico, por ejemplo, si uno empieza a leer o lee el Antiguo Testamento, ve, por ejemplo, que hay patrones o ejemplos de hechicería, y ahí puse algunos. Por ejemplo, los hechiceros del faraón. ¿Okay? Ellos perdieron, digamos que el protagonismo a partir de la cuarta señal. Ya cuando Moisés toca el polvo de la tierra y se hace la plaga de piojos, los hechiceros le dijeron al faraón, esto es el dedo de Dios. O sea, ya no pudieron más. Más bien después, en la plaga del sarpullido, ¿verdad? A ellos fueron los que más le dio.
cosa que me llama la atención. Me llama la atención que cuando la Biblia habla de que una de las plagas fue sarpullido, ¿verdad? Los hechiceros fueron los que más sufrieron del sarpullido. Y a veces, ¿verdad? Es una de las señales que el Señor pone para que uno discierna. Sarpullido, también se tuercen huesos, en personas que practican, se encorvan, se hacen pequeñitas, se envejecen más rápido. Hay varios efectos o digamos síntomas en la persona que practica eso que uno puede discernir de acuerdo a la escritura. En el caso del Antiguo Testamento, no solo están los hechiceros del faraón, sino que aparece un personaje que se llama Balaam en el libro de Números. También el libro de Samuel habla de una divina, la divina de Endor, la que consultó Saúl en desobediencia. Vemos a Jezabel, que solo en el caso de Jezabel, ¿verdad? Que es un espíritu que está vigente hasta hoy, de acuerdo a las cartas que están en las 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis habla de Jezabel, habla de Balaam, vigentes hasta hoy. En el caso del libro de Números, capítulo 22, versículo 7, habla qué fue lo que pasó. Balaam, dice la Biblia, que era una persona que tenía de alguna manera poder en el ámbito espiritual. En el libro de Números 22:7, dice que fue contratado por dinero. Voy a dejar claro la Biblia. Porque le pidió Balac, el rey de Amón, de Moab, no fue un favor, fue el que lo contrató. En Números 22:7 dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. La palabra adivinación es la misma que sem, brujería, hechicería. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Okay. El nombre Balaam ya por sí solo tiene revelación. Balaam significa, es un nombre de origen hebreo y significa no es del pueblo. No es del pueblo. Y Balac, que es el rey de Moab, significa destructor. Y eso tiene que ver con que los hechiceros tienen un jefe espiritual que es Satanás. No hay tal cosa de ocultismo light, ni magia blanca, ni azul, ni verde, ni de colores. Es lo mismo. Es simplemente que Satanás hace cajoncitos para todos los gustos y presupuestos también. Porque como hay brujos de pueblo, también hay hechiceros, ¿verdad?, que viven en países de primer mundo. Hay niveles, como dice Efesios 6, así como hay principados, gobernadores, potestades de las tinieblas, ¿verdad?, y dominios, así hay hechiceros que tienen más poder y más rango que otros. En el caso de Balaam, él fue contratado por dinero y dice muy claro que él lo que fue contratado es para hacer hechicería, porque lo dice el versículo 7 del capítulo 22 de Números. Ahora, en Números 23 dice algo muy interesante. O cualquiera de esas cosas que ellos hacen. El mismo hechicero o adivino dejó por escrito que Dios mismo le dijo a él que no podía maldecir al pueblo de Israel porque Dios no había visto iniquidad ni maldad en Israel. Y ahí es donde está el antídoto para que nada de lo que hagan esas personas me afecte a mí o a nosotros como hijos de Dios. No tener puertas abiertas de desobediencia. Lo voy a leer aquí donde dice en Números 23, el 7 en adelante, está hablándole Balaam, o sea, el hechicero, a Balac. Está diciendo lo que Dios le dijo. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Y es donde él mismo, el brujo, le dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado?
Lo mismo dice del versículo 18 en adelante. Entonces él, refiriéndose a Balaam, tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Secreto. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. O sea que Dios estaba contento con Israel. Dios no había visto iniquidad ni perversión en Israel, entonces no podía maldecirlos, punto. Y lo dice en el 23 y lo remata, porque contra Jacob no hay agüero. La palabra agüero en la BLB significa hechicería también. Ni adivinación, que también es traducida como encantamiento, contra Israel. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. O sea, el brujo le estaba diciendo a Balac que más bien lo que venía era que Israel iba a barrer a ellos. Bueno, y seguimos leyendo la historia de Balaam, vemos que lamentablemente en algún momento Balaam y se salió de cierta manera con la suya, o Balac, porque Balaam le dijo al rey de Moab que mandara a las mujeres a seducir a los hijos de Israel, y cuando ellos empezaron a fornicar con los hijos de Israel con las mujeres de Moab, la Biblia dice que Dios se apartó de Israel y se murieron miles de personas. Entonces Balaam al final no maldijo directamente, pero sí le dijo al rey malo, Balac, que es destructor, qué tenía que hacer para que Dios se apartara de Israel y pudiera dañarlos con muerte. Si el Señor Jesucristo habla de Balaam en la carta de Apocalipsis, el Nuevo Testamento, que son Apocalipsis, de acuerdo a lo que yo he leído, fue escrito entre el año 91 y el 95 después de Cristo. Y en el caso del libro de Números, con Moisés, ¿verdad? Es en el año 1540 o 1500 antes de Cristo. O sea que digamos que Balaam vivió hace 3500 años, pero el espíritu que operaba en Balaam sigue vigente. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el mensaje, por ejemplo, a Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Yo estoy leyendo Apocalipsis 3, del 2, Apocalipsis 2, perdón, del 12 al 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Balaam se encargó, ¿verdad? Por lo que él hizo, estando él en carne y hueso. Ese fue al falso profeta que le habló la mula, ¿verdad? Y lo reprendió. Dice la palabra en Judas, una muda bestia de carga reprendió la locura del profeta, porque al final él fue y no hizo caso. Y dice que Balaam sigue operando como doctrina en las iglesias y es un espíritu de hechicería. ¿Cuál es el antídoto contra la hechicería? La obediencia. Que Dios no note iniquidad, ni perversión, ni pecado en nosotros. Porque una de las cosas que hemos visto en consejería, bueno, y yo puedo dar también fe de eso, que cuando uno sabe que le están haciendo eso, o el Señor lo revela, hay como una insistencia en conocer quién fue el que le hizo a uno el daño, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros, con solo ser hijos de Dios, va a haber gente que ni conocemos, la mayoría, que nos van a estar haciendo
hechicería en lugares que ni siquiera son este país o en todo el mundo, mejor dicho, porque nosotros somos el objetivo del diablo y Satanás tiene un dominio mundial. Entonces, Dios generalmente no le revela a una persona quién fue el que le hizo el daño, a menos de que él quiera, porque lo que a uno le debe interesar es alinearse con Dios para que independientemente de cuántos enemigos estén haciéndole daño a uno, que Dios se encargue de todos. Como dice el libro, el Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. O sea, uno no tiene control de cuánta gente lo está maldiciendo a uno. Lo que uno tiene que tener es estar seguro que estamos viviendo en santidad, integridad, rectitud y obediencia. Y ahí en adelante, Dios se encarga de derrotar a nuestros enemigos, sea quien sea. Ok, entonces, la hechicería es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas. Los que la practican se reportan directamente a Satanás. ¿Qué pueden hacer si hay puertas abiertas? Pueden ponerle a uno no, a que esté en desobediencia, depresión, tristeza profunda, ataques de pánico, angustia, enfermedades en el cuerpo. Pueden poner repulsión entre matrimonio. Pueden poner espíritu de ruina, como las vendas en las manos, todo lo que la persona toque se maldice. Eso está en Deuteronomio 28. Ok. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento se mencionan los hechiceros de Faraón, Balaam, la adivina de Endor, Jezabel, ¿verdad? Que es un espíritu que también se menciona en el libro, en el mensaje a Tiatira. Dice, pero tengo unas pocas, estoy leyendo Apocalipsis 3:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Leo he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Mucha información acerca de ese espíritu de Jezabel. La Biblia sí dice que era hechicera. No es nada más, ¿verdad? Que era una sacerdotisa de Baal, porque el mismo nombre de ella, que es Jezabel, ¿verdad? Significa casada con Baal. Eso es lo que significa el nombre de Jezabel. La Biblia dice en Segunda de Reyes, aquí puse yo un ejemplo, Segunda de Reyes 9:22, dice, cuando Joram Jehú dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces, sí, era una hechicera, Jezabel. Y vemos que en el mensaje de Tiatira sigue vigente el espíritu de Jezabel. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Eso es un estudio completo. Es un espíritu de dominio, quita la autoridad al varón, miente con tal de tener más dominio en área. Por ejemplo, hay una doctrina completa que se comporta como la Jezabel del libro de Reyes, ¿verdad? Es completamente una Jezabel institucionalizada. Está vigente hasta ahora, sí, está en el mensaje de Apocalipsis a las iglesias. Ok. Ahora sí. Ahora leímos, por ejemplo, que la ropa de Pablo, el apóstol, tenía un efecto en la gente que tocaba esa ropa y que, de acuerdo a lo que uno lee en Hechos 19, no estaba cerca. Que dice que los paños y los delantales eran llevados a los enfermos, gente que no se podía trasladar. La ropa es un material, es un objeto. En ese caso estaba lleno de beneficios. Pero en el libro de Judas, ese libro que está inmediatamente antes de Apocalipsis, habla acerca también de que la ropa usada por un impío está contaminada. Voy a leer Judas, es un solo capítulo, ¿verdad? No, o sea, no tiene capítulo 2. Digamos que es Judas 1, del 17 al 23, dice.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Quieran, ¿verdad?, escuchar. Pues hay gente que duda, que no quiere escuchar. Ahí dice: a los que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos de fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, así como los paños y delantales del apóstol Pablo quedaban impregnados de la unción del Espíritu Santo, pasa lo opuesto con objetos utilizados por gente que no tiene temor de Dios. Y ahí es donde viene que los objetos dentro de la casa, ¿verdad?, hay que revisar qué tenemos dentro de las casas. Adornos, cuadros, juguetes, etcétera, etcétera. Tiene que ver con figuras. Por ejemplo, y esto es del tema de la hechicería. Vamos a ir a donde dice Éxodo 20, del 4 al 5. Vamos a leer, que es un mandamiento, no es una sugerencia. 20. Dice: los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí dice que a Dios no le gusta. Bueno, no es que no le gusta, es que prohíbe, porque es un no te harás imagen. No le gusta que uno tenga imágenes de ningún tipo. Es un mandamiento. Mucho menos inclinarse a ellas. Pero hay gente que dice: no, es que yo no me inclino a ellas. No, pero si las tiene. Bueno, pero ¿dónde dice que no hay que tenerlas? Bueno, aquí dice que no hay que hacerlas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, a todo lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, lo que vuela, lo que camina o se arrastra, o lo que nada. Dice: advertencia contra la idolatría. Dice: guardad pues mucho vuestras almas. Habla de las almas. Guardad pues mucho vuestras almas. Cosa que leímos en Ezequiel 13, del 17 al 23, que esas personas pasan las almas. Esa es la meta, el alma de la persona. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, perdón, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. El Señor dijo en el segundo mandamiento: nada que vuele, nada que camine o se arrastre, y nada que nade. Y tampoco tiene que ser figuras de varón o hembra. Nada. Moisés le está diciendo al pueblo: acuérdense que cuando vieron que Dios habló en medio del fuego, ¿verdad?, el monte Oreb, ellos no vieron ninguna figura, nada más vieron fuego. Y les dice: para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie varón o hembra. Y ahí ya viene con más detalle: figura de animal alguno. Quiere decir que tampoco figuras de animales. No habla del material. Puede ser de yeso, de peluche, o de felpa sería,
o de plástico, de madera, o de hierro, o de oro, o lo que sea. El material no tiene nada que ver. Aquí puede ser un juguete, de hecho. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí dice que Dios le dio la idolatría a los paganos, a todos los pueblos de la tierra, a los que no quieren nada con él. Pero a vosotros, dice el Señor a Israel, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, los hechiceros usan los idólatras, que al final es culto a demonios, porque eso lo dice en el Salmo 107, dice que los ídolos son demonios. Te voy a leer. Los ídolos son demonios. Salmo 107. Perdón, Salmo 106. 107 es Dios libra de la aflicción. Salmo 106 tiene un título que dice la rebeldía de Israel. Y voy a leer del versículo 34 en adelante. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Salmo 106, 36 dice que la idolatría trae ruina. Repito, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que lo aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. ¿Qué tan serio es para Dios la idolatría? Muy serio. Es el segundo mandamiento y también el primero. Tener Dios ajeno con minúscula y tener imágenes. Y dice en el versículo 38 que los ídolos son demonios. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Versículo 37 del Salmo 106. Y el 38 inmediatamente dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos en Canaán. Voy a compartir, por ejemplo, una foto. Voy a ver cómo sería aquí. Dejo de compartir esto y voy a compartir otra cosa, presentar ahora. Vamos a ver. Voy a poner toda la pantalla. Sí. Ok. Esteban, ahí se ve toda mi pantalla. Sí. ¿Se ve ahí? Ok, bueno. Esta foto para otra hoja. No puedo ver esta otra. Bueno, ahí no sé. Ok, ahí estamos viendo en la pantalla. Esto es el altar de un hechicero. Es el altar de una persona o alguien que practica santería. Se llama santería, porque bueno, usan figuras no solo de santos, pero aquí vemos, yo no sé si se ve la flechita que yo tengo aquí, pero bueno, aquí vemos a la derecha, en la parte inferior, la figura de una virgen. Es una figura que parece que es de yeso. Aquí se ve un centurión o un soldado romano. Aquí se ve esto que es la muerte, ¿verdad? Ahí está. Pareciera un muñequillo inofensivo. Esto de aquí, de acuerdo a ellos, esto simboliza un principado que está sobre Haití. Así lo representa. Bueno, aquí está la foto o la imagen de una mujer. Aquí vemos como un chiquito. Aquí no se ve que se ve.
Aquí arriba podemos ver un rosario, se ve que aquí está la cruz, está tapada por esta cosita, ¿verdad? Pero aquí se ve que es un rosario. Vemos un ángel, ¿verdad? Y aquí vemos que le tiene el pie encima a lo que supuestamente es la imagen de Satanás. Bueno, esto de aquí se llama sincretismo. Sincretismo es una mezcla. Es una mezcla. Los santeros dicen que es una religión, lo que ellos practican, que es una religión que viene de África y que los esclavos en las Antillas tuvieron que empezar a usar figuras del catolicismo en sus altares porque ellos eran perseguidos por adorar sus deidades. Entonces mezclaron nada más. El sincretismo es mezclar, digamos que cosas de diferentes doctrinas y hacer una nueva. Aquí vemos entonces figuras que tienen que ver con idolatría, la Virgen o la imagen, sale un ángel, sale un centurión, sale el rosario, pero después salen otras cosas. Ahora, esas cosas que se supone que son inofensivas, porque yo he visto hasta juguetes que tienen esta figura. Esta es una foto tomada en una casa donde nosotros fuimos a ministrar porque se aparecía esta cosa que está aquí, que se le ve el rostro hacia un lado, una capucha. No la tomé yo, la foto la tomó la persona a la que le aparecía eso día y noche en esa casa, precisamente por haber abierto puertas con hechicería. Y bueno, la liberación espiritual esa vez empezó a las 12 del mediodía con la familia, porque era una familia de 7 personas que no tenían conocimiento bíblico y no podemos echar nada fuera antes de ver de qué se trata la guerra espiritual, que es lo que estamos haciendo con estas prédicas, dando el fundamento y ver con quién es que estamos peleando. Ahora, de un muñeco, ¿verdad?, de yeso o de lo que sea, ya en el mundo espiritual ya tiene derecho legal de llegar al campamento el de verdad, que no es de yeso. Este ya es, ¿verdad?, un ser que a lo único que le hace caso es a la escritura bíblica, como esa persona cuando preguntó de parte de cuál Dios me están echando ustedes o me está echando ustedes, porque la pregunta se la hizo directamente a doña Jane. Quiere decir que estos seres no son estúpidos. La Biblia dice que Satanás es astuto y él se sabe la escritura. Si nosotros coqueteamos con el enemigo teniendo imágenes, yeso, de madera, de lo que sea, o juguetes, porque hay muchos juguetes que tienen figura humana o de animal que incluso están pactados con el enemigo. Mucho. Mucha gente dice, es que eso es fanatismo. Sí, bueno, Satanás es fanático también. Yo he visto cómo destruye a un bebé, cómo se manifiesta una niña de 2 meses en los brazos de la mamá y empieza a contorsionar y lo que está dentro quiere matar a una bebé de 2 meses. Eso es ser un fanático. O sea, Satanás es un fanático. Si nosotros creemos que los mandamientos están puestos como sugerencias, le estamos abriendo una puerta a Satanás para que esté dentro del campamento. Voy a dejar de compartir aquí esto. Y voy a compartir aquí el final de esta parte. Entonces, aquí sale la pantalla de donde dice aquí objetos malditos. Perfecto, sí. Sí, señor. Ok, entonces. ¿Okay? Sí, ok, perfecto. Buenas tardes, Gabriel. Ok, destruir cualquier objeto en su vida y en su casa. Bien, gracias a Dios. Destruir cualquier objeto en su vida y en su casa que tenga que ver con el ocultismo. Nos fuimos a Éxodo 20, del 4 al 5, es un mandamiento, no es sugerencia. Deuteronomio 4, del 15 al 20, le da profundidad en el sentido de que el Señor recalca que cuando Él se les aparece en el monte Oreb al pueblo de Israel, no vieron imagen de nada. Vieron fue fuego, que la Biblia dice que Jehová es fuego consumidor, pero no vieron figura de nada.
que en el momento en que uno empieza a hacer figuras, ya Satanás tiene derecho legal a estar en esas figuras. Tengo mucho más fotos y videos y un montón de cosas que el Señor me da permiso, en la próxima lo podemos ver juntos. De cuando uno quema idolatría o objetos y grabamos video, tomamos fotos, manifiestan los demonios que están impregnados en esos objetos, están siendo quemados. ¿Por qué hay que quemarlos? Vamos a leerlo. Lo dice en Deuteronomio 7, 25 y 26. Dice, Deuteronomio 7, 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, para que uno no sea maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces sí dice aquí. Ahora yo me acuerdo que en algún momento cuando yo empecé a ejecutar en obediencia esta instrucción, bueno, tenía que quemar cuadros que tenían que ver con deidades egipcias. Mucha gente los guinda en las paredes de las salas como un souvenir o un recuerdo. Son dioses, son demonios. Esos son souvenirs que a un turista le venden para que lo traiga uno a la casa donde vive, pero es algo que es una maquinación del diablo. Y como un testimonio, yo puedo contar testimonio que en la casa de mis papás había muchos adornos de artesanía andina de los Andes ecuatorianos, y había uno en específico que era un muñeco de madera como de la altura de 1 metro, donde era un viejito, un mendigo, tenía un perro alzado. Yo digo tenía porque lo quemé, pasé por el fuego como dice aquí, pero tenía un perro alzado, estaba descalzo y tenía una mochila en la espalda. Y se veía, no era una persona sencilla, era un pordiosero. Y en el 2014, creo, tuve la oportunidad de ir otra vez con mi mamá a ese lugar en Ecuador donde hacen esos muñecos de talla. Y lo que contaban los artesanos de ahí es que ellos consultan con los chamanes de ahí qué figura es la que ellos tienen que tallar a cambio de que se venda. A cambio de que se venda la artesanía. Entonces, yo veía que en todas las tiendas de artesanía se vendía el mismo viejito, que es un mendigo. Y eso es porque ellos consultan a través de hechicería a ver qué es lo que tienen que esculpir, en este caso en madera, con tal de que se venda eso. ¿A cambio de qué? De que los hogares que reciben eso van a tener ruina. Ruina, porque es un mendigo. Y no solo ruina, sino el ser errante, andar de un lado para otro, no tener domicilio fijo. Y bueno, en el caso personal yo puedo decir que eso pasó en un tiempo de mi vida, y lo que estamos viendo es algo que sí tiene un respaldo bíblico, no es fanatismo. No, Satanás pone gente a decirles que no sea, eso es fanático, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a librar a usted a sus hijos de la ilusión de tener esos juguetes? Bueno, pero es mejor quitar esos juguetes a que al niño lo asfixie una sombra en la noche. Porque eso también lo hemos visto. Hemos tenido que ministrar niños de toda edad que después de que reciben la instrucción de que tienen que sacar objetos que tienen figura humana, no lo sacan, porque alguien los convence de que eso es fanatismo. Bueno, pero ya después entonces viene lo que vimos en la foto, que eso no está jugando, ¿verdad? Y eso es lo que dice Proverbios 17:11, dice, el rebelde no busca sino solo el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. La rebelión es saber y desechar. Entonces, ¿qué pasa? Satanás acusa y le dan permiso de mandar un mensajero cruel. Un mensajero cruel, de acuerdo a la BLB en hebreo, es un ángel, dice Malak, que es mensajero, de ahí viene Malakim o Ágelos en griego, que es ángel, pero dice, el adjetivo es Axiri, que es cruel, y la traducción es el que trae sentencia de muerte. Y ahora vimos la foto de un encapuchado, un ser espiritual que tiene capucha, como lo
representan en películas, de que sería el Grim Reaper, ¿verdad? Que es una palabra en inglés que significa segador cruel. Grim es cruel y Reaper es el que cosecha con la hoz, ¿verdad? O sea, Satanás también tiene sus seres espirituales que cosechan la cizaña y tienen capucha en el mundo espiritual, igual como lo representa ese brujo con ese muñeco de yeso. Así hay juguetes, así hay muñecas, así hay juegos de video, así hay películas, hay fábulas donde sale Hades, que es un muñequillo celeste que tiene una llama en la cabeza, que es una fábula de Disney, porque sale Hades ahí. ¿De qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con un niño? No, eso es al propio, está hecho al propio para destruir a las personas. Entonces, en el libro, en capítulo 7 del libro de Josué, dice la historia que el pueblo de Israel no pudo hacer frente a los enemigos contra un reino que no era muy grande ni muy peligroso. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice, el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sapi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 26. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces quieras tú a tu grande nombre. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo metieron entre el campamento. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y vamos a ver que el anatema era un objeto, varios objetos. Levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. La Biblia dice que el sacerdote de la casa es el hombre. Entonces, aquí dice que llamaron a los varones. Quiere decir que el sacerdote de la casa es el responsable que pasa espiritualmente hablando dentro del campamento. Aquí llamaron a los varones. Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomado de la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera.
Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Un ciclo son aproximadamente 17 gramos. Entonces, él cogió algo que Dios había dicho que no cogieran de ese pueblo, y él lo guardó. Repito, ¿qué fue lo que cogió? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto, aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación, Valle de la turbación. Entonces, Josué 7 dice muy claro que objetos que se meten dentro del campamento en desobediencia hace que toda una familia empiece a tener resultados adversos en cuanto a la fe, ya sea que la bendición no llegue o se retrase, o que entre la maldición y entre problemas a la casa. Por eso es que estamos viendo en el título objetos malditos dentro del campamento. Y Josué 7 también dice que cuando uno hace una alianza con impíos, ¿verdad? El grupo pierde el beneficio. Por ejemplo, un matrimonio, uno está en obediencia, la otra parte no. Maldice el campamento, se frenan las bendiciones del grupo, perjudican los hijos. En la Biblia también dice, por ejemplo, en el libro de Hechos 19, acerca de los libros de magia que fueron quemados cuando el apóstol Pablo predicó en una zona específica. Y ahí es donde viene que, repitiendo el hecho de que la liberación espiritual, la guerra espiritual, es un tema de identidad, de quiénes somos nosotros delante de Dios, y que el adversario reconozca la autoridad que tenemos nosotros, si es que la tenemos, para poder echar fuera espíritus con minúscula que hay que echar fuera de la persona o del campamento. Voy a leer Hechos 19, del 11 hasta el 22. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí este versículo número 12 dice que la ropa del apóstol Pablo tenía impregnada la unción del apóstol, y se usaban paños y delantales, que se les llevaban enfermos y ellos eran sanados y los espíritus malos salían. Y en el libro de Judas también dice que así como se impregna la unción del Espíritu Santo en una tela o en la ropa, en objetos, ¿verdad? Y que se convierta en idolatría tampoco. Así hay ropa que se contamina de espíritus inmundos. Eso está en el libro de Judas y ya lo vamos a leer. Sigo leyendo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. No tenían la identidad, no tenían
el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, no tenían ni poder ni autoridad sobre lo que ellos estaban diciendo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? El espíritu inmundo no reconocía la autoridad de los que lo estaban echando fuera. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué razón el Señor permitió que quedara grabado o escrito o documentado incluso el valor en el dinero de la época, de esa época, el valor de los libros que ellos quemaron? Porque sigue siendo en la actualidad la gente que practica el ocultismo y adquiere libros o literatura o documentos de ese tipo siempre tiene que pagar sumas altas de dinero. Y el punto es de que los tuvieron que quemar o los quisieron quemar. ¿Y por qué los quemaron? Porque el mismo contexto que estamos leyendo es de una liberación espiritual. Dando a entender el texto de que esa persona que se manifestó y que pudo, digamos que no fue liberado, porque aquí dice que los dominó a los que estaban tratando de liberar el espíritu inmundo, o liberar a la persona echando fuera el espíritu malo, no pudieron, sino que ese espíritu inmundo los dominó y huyeron desnudos y heridos, o sea, avergonzados. Y el pueblo de Éfeso, que es el lugar donde está sucediendo esto, ellos vieron que esa posesión demoníaca tuvo que ver con el tema del ocultismo y la magia, porque aquí dice que muchos que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Y por qué es que hay que quemarlos? Porque el libro de Deuteronomio, capítulo 7, artículo 25 y 26, dice lo siguiente acerca de objetos que son anatema, o sea, que son malditos y traen maldición a la casa. En el título de Deuteronomio 7, 12 dice bendiciones de la obediencia. Y así podemos leer, ¿verdad? Todas las bendiciones de la obediencia. Yo voy a leer específicamente donde habla acerca de objetos que representan dioses con minúscula, paganos, que son demonios, como lo vimos en el Salmo 106, que la idolatría de los ídolos son demonios. Versículo 25-26 da instrucción clara de que hay que quemarlos. Eso, la gente de Éfeso quemó los libros de magia. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Que codició plata y oro de lo que Dios había dicho que no cogiera, además de un manto babilónico. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces, aquí dice esculturas de dioses. ¿Esculturas qué son? Imágenes, pueden ser pinturas también, cuadros que tengan que ver con deidades paganas, con dioses paganos, como gente que trae cuadros de Egipto y los cuelga, pinturas también con deidades, por ejemplo, de Sudamérica, la gente que va a los Andes y se trae esculturas y las pone dentro de la casa. Eso hace que se maldiga el campamento. Tienen que ser quemadas, aunque no se fundan, porque el fuego de leña, por ejemplo, el fuego causado por leña no llega a la temperatura para fundir, por ejemplo, el oro o la plata, pero hay que pasarlos por el fuego y después desecharlos. Eso es lo que dice Deuteronomio 7, 25 y 26.
La Biblia es muy clara de que esos objetos traídos al campamento maldicen las personas que viven bajo el mismo techo. Hay que sacarlo de acuerdo a lo que dice la Escritura. La próxima semana, si Dios quiere, próximo sábado, vamos a seguir con el título que dice el deber de resistir a Satanás. Es una obligación, no es opcional, es parte de la vida cristiana. Resistir a Satanás. Entonces, vamos a terminar aquí y vamos a orar juntos. El próximo sábado, si Dios lo permite, seguimos con el siguiente título, el deber de resistir a Satanás, y vamos a ver algunos detalles de las puertas que hay que cerrar antes de guerra espiritual o durante, para hacer las cosas de acuerdo a la Escritura, para que se puedan ver los resultados. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad de poder, Señor, escudriñar tu palabra y poderla transmitir, Señor, a todas las personas que están viendo y escuchando este video. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en este momento que nos des discernimiento y revelación a cada una de las familias que están escuchando el mensaje, principalmente a los jefes de familia, Señor, a los sacerdotes del hogar, o a las madres que viven, Señor, con sus hijos, para que tú les des revelación acerca, Señor, de los objetos que haya que sacar del campamento, para no traer, Señor, maldición a la casa. En este momento, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que tomes control de cada uno de nosotros, Señor, declarando que lo que hemos predicado en esta tarde-noche, Señor, es la palabra escrita. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que la semilla caiga en tierra fértil, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que podamos ser obedientes, Padre del cielo, porque mucha información de la que estamos dando en esta prédica, para mucha gente es fanatismo. Pero sabemos, Señor, que el mundo espiritual es real y que Satanás, Señor, ahora más que nunca, está atacando no solo a la iglesia de Cristo, sino a todos, Señor, los seres humanos, los que estamos sobre la tierra, Señor, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. No permitas que caigamos en la trampa, Señor, de pensar que esto es fanatismo, porque Satanás aprovecha las puertas que nosotros dejemos abiertas. Ayúdanos a cerrar toda puerta, toda brecha en desobediencia, Señor, en ignorancia. Señor, ayúdanos a cerrar toda puerta, Señor, y a sacar de nuestros hogares todo objeto maldito que le dé derecho legal a Satanás y a sus siervos de venir a poner maldición en nuestros hogares. En este momento, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro la palabra de Jeremías 1:10 que dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y venimos arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda obra satánica de maldad, todo hechizo, todo conjuro, toda maldición, todo encantamiento, todo rezo, ayuno que hayan hecho los siervos del enemigo, Señor, en contra de tu pueblo y en contra de los que están escuchando este audio y este video. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos renunciando en el nombre de Jesucristo a todo pacto con el ocultismo, a todo pacto generacional que se hayan hecho, Señor, a través de la brujería, del ocultismo, de la masonería, de cualquier, Señor, pacto que se haya hecho, Señor, con nuestros antepasados. Lo venimos cortando en el nombre de Jesús. También venimos, Señor, pidiéndote que quites, Señor, de tu pueblo, toda venda mágica y todo velo mágico, Señor, de los que hablan en el libro de Ezequiel 13. Todo espíritu de encantamiento que venga a poner, Señor, seducción en nuestra mente y corazón, Señor, o todo espíritu que venga a poner un letargo, Señor, o lentitud para pensar, o la mente pesada, en el nombre de Jesús, se larga en este momento, se desvanece, se arranca, arruina, destruye y derriba. En el nombre de Jesús, venimos poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas, declarándole a Satanás que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que no permitas, Señor, que ninguno de los miembros de tu pueblo, de tu iglesia, seamos afectados, Señor, por opresión o espíritus que vengan a poner tristeza o desánimo, cansancio, dolor de cuerpo, dolor de huesos,
dolor en el cuello, en la parte cervical, o en los músculos de la espalda, lumbalgia. Todo dolor, Señor, en el cuerpo se disipa y se quita en el nombre de Jesucristo. Toda opresión en el pecho y todo inmundo que quiera venir a poner falta de aire o asfixia como un síntoma en el pecho, se desvanece, se quita. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de opresión. En la cabeza también, Señor. Toda pesadez en la mente, todo dolor de cabeza, en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesucristo. Todo dolor en la parte cervical y en el cuello se quita en el nombre de Jesús. Atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de opresión. Te pedimos, Señor, que nos dé revelación a través, Señor, de sueños, a través de visiones y a través de tu palabra escrita. Te damos las gracias nuevamente, Señor, porque la palabra es lámpara y luz para nuestros pies. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a todas las personas que están viendo y escuchando este video con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos de paz. Toda angustia, toda tristeza, toda ansiedad, toda falta de fe, toda incredulidad se disipa y se quita. En el nombre poderoso de Jesús. Así lo declaramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y si Dios quiere nos vemos el próximo sábado.